¿Qué harías si tuvieras que casarte con un desconocido para heredar millones? Esta no es una pregunta de película romántica, sino la realidad brutal que enfrentó Sebastián Herrera, un millonario de 32 años cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. Imagínate por un momento tener todo el dinero del mundo, pero sentir que tu corazón está completamente vacío, como si fuera una mansión hermosa, pero abandonada por dentro. Sebastián no era un hombre cualquiera, era el tipo de persona que podía comprar cualquier cosa que quisiera, viajar a donde se le antojara, y sin embargo, cada noche se acostaba sintiéndose como el hombre más pobre del planeta. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Tener éxito en el papel, pero sentir que algo fundamental falta en tu vida. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia podría resonar más contigo de lo que imaginas. La riqueza de Sebastián venía acompañada de una herida que ningún dinero podía sanar. Su corazón se había convertido en una fortaleza impenetrable, construida ladrillo a ladrillo con cada traición, cada mentira, cada mujer que había fingido amarlo solo para llegar a su cuenta bancaria. Era como si hubiera aprendido a vivir con una armadura invisible que lo protegía del dolor, pero también lo aislaba del amor verdadero. Las traiciones habían comenzado temprano en su vida. Primero fue Isabel, la mujer que juró amarlo para siempre, hasta que descubrió que lo estaba engañando con su mejor amigo mientras planeaba cómo acceder a su fortuna. Después vinieron otras, cada una con una historia diferente, pero el mismo final: lágrimas falsas, promesas rotas y la confirmación de que para ellas él no era Sebastián, sino simplemente una cuenta bancaria con piernas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. Este hombre, que había construido un imperio empresarial con la frialdad de quien ya no cree en nada, estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. Su padre, don Eduardo Herrera, había dejado una herencia de $500 millones, pero con una condición que haría temblar a cualquiera. Sebastián debía casarse antes de cumplir 33 años, o perdería todo. El tiempo corría como arena entre sus dedos. Solo tenían 3 meses para encontrar una esposa, pero después de tantas experiencias dolorosas, la idea de abrir su corazón nuevamente le parecía más aterradora que perder toda la fortuna. Era entonces cuando Sebastián tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino también el de una joven llamada Valentina, cuya inocencia estaba a punto de desmoronar todas las barreras que él había construido alrededor de su alma herida. Pero esta historia apenas comienza, y lo que sucede a continuación revela una verdad oculta que cambiaría todo el juego. Don Eduardo Herrera no era simplemente un padre adinerado, era un hombre que había observado la transformación de su hijo a lo largo de los años, viendo cómo las traiciones habían convertido a Sebastián en una versión distorsionada de sí mismo. El testamento que dejó no era solo un documento legal, era una última lección de vida envuelta en una decisión aparentemente cruel. La condición era clara como el cristal: casarse antes de cumplir 33 años o perder los $500 millones. Pero había algo más profundo en esa exigencia, algo que Sebastián no podía ver en ese momento. Su padre había entendido que el dinero sin amor verdadero había convertido a su hijo en un prisionero de su propia riqueza, y esta era su forma de forzarlo a tomar una decisión que podría salvarlo de sí mismo. Imagínate la presión psicológica de esa situación. Sebastián se encontraba en una encrucijada donde cada camino parecía llevarlo al fracaso. Por un lado, arriesgar su corazón nuevamente significaba exponerse al mismo tipo de dolor que lo había destruido antes. Por el otro, perder la herencia no era solo perder dinero, era perder el legado de su familia, la empresa que había construido junto a su padre y todo lo que representaba su identidad.
El reloj no se detiene para nadie, y en el caso de Sebastián, cada día que pasaba era como una cuenta regresiva hacia una decisión que definiría el resto de su existencia. 3 meses pueden parecer mucho tiempo, pero cuando tienes que encontrar a alguien en quien confiar tu futuro, cuando tienes que abrir un corazón que has mantenido cerrado durante años, 3 meses se sienten como 3 minutos. La ironía de la situación era aplastante. Sebastián tenía el poder de comprar prácticamente cualquier cosa en el mundo, pero no podía comprar tiempo y definitivamente no podía comprar un amor genuino. Su mentalidad empresarial lo llevaba a analizar cada opción como si fuera una inversión, pero el corazón humano no funciona con las mismas reglas que el mercado financiero. La idea que se formó en su cabeza era tan práctica como despiadada. Convertiría el matrimonio en una transacción comercial. Buscaría a alguien que necesitara dinero tanto como él necesitaba una esposa. Establecería un contrato claro, con términos específicos, y mantendría todo en el nivel más superficial posible. Era una solución que protegía su corazón mientras cumplía con los requisitos legales de la herencia. Esta transformación en su forma de pensar muestra cómo el dolor puede distorsionar nuestra percepción de las relaciones humanas. Sebastián había llegado al punto donde veía el amor como un riesgo inaceptable y el matrimonio como una simple formalidad legal. No tenía idea de que esta decisión, aparentemente fría y calculada, estaba a punto de llevarlo por un viaje emocional que desafiaría cada una de sus creencias sobre el amor, la confianza y la vulnerabilidad humana. La decisión que tomó Sebastián esa noche cambiaría el curso de su destino para siempre, aunque él no tenía la menor idea de lo que estaba a punto de desencadenar. Sentado en su oficina, rodeado de ventanales que mostraban la ciudad iluminada, llegó a una conclusión que para él era perfectamente lógica. Si el matrimonio era solo un requisito legal, entonces lo trataría exactamente como eso, una transacción comercial más. Su mentalidad empresarial se activó por completo. Había cerrado negocios multimillonarios, había navegado por las aguas más turbulentas del mundo corporativo y ahora aplicaría la misma estrategia fría y calculada para resolver su problema matrimonial. La transformación en su forma de pensar era fascinante de observar. Había convertido algo tan íntimo como el matrimonio en una ecuación matemática donde cada variable tenía un valor específico y un resultado predecible. «Compraré un matrimonio de conveniencia», se dijo a sí mismo con la misma naturalidad con la que habría decidido adquirir una nueva empresa. Era una solución elegante para alguien que había aprendido a mantener las emociones fuera de sus decisiones importantes. Un contrato claro, términos específicos, expectativas definidas y, sobre todo, 0 posibilidades de que su corazón se viera involucrado en el proceso. Esta revelación sobre su carácter muestra cómo el dolor puede llevar a las personas a extremos que jamás habrían considerado en circunstancias normales. Sebastián no era naturalmente una persona fría, pero las heridas del pasado habían creado esta versión de sí mismo que veía la vulnerabilidad como una debilidad inaceptable. La búsqueda del lugar perfecto para ejecutar su plan lo llevó a investigar las opciones disponibles en la ciudad. No podía simplemente buscar en Internet como cualquier persona común. Necesitaba discreción absoluta, profesionalismo impecable y resultados garantizados. Después de varias llamadas discretas y recomendaciones en círculos muy selectos, llegó hasta Uniones Perfectas, una agencia matrimonial que operaba en los niveles más altos de la sociedad. La señora Mendoza, una mujer de aproximadamente 50 años, con una reputación impecable en el mundo de los matrimonios de conveniencia, dirigía esta agencia con la precisión de un relojero suizo.
Ella había facilitado uniones entre políticos, empresarios y herederos durante más de 2 décadas, siempre manteniendo la confidencialidad como su principal valor agregado. Era exactamente el tipo de profesional que Sebastián necesitaba para su situación particular. El primer encuentro entre Sebastián y la señora Mendoza fue una danza sutil de evaluación mutua. Ella tenía la experiencia suficiente para reconocer cuando un cliente tenía motivaciones más profundas de las que estaba dispuesto a admitir, y Sebastián tenía la astucia empresarial para presentar su caso de la manera más directa posible. Lo que la señora Mendoza vio en él no era solo a otro millonario buscando una esposa por conveniencia, sino a un hombre que había construido murallas tan altas alrededor de su corazón que ni él mismo sabía cómo derribarlas. La conversación inicial fue reveladora en muchos sentidos. Sebastián explicó sus requisitos con la misma frialdad con la que habría negociado la compra de una propiedad. Necesitaba una mujer dispuesta a casarse por contrato, que entendiera que sería una relación puramente formal y que no tuviera expectativas románticas de ningún tipo. La señora Mendoza escuchaba con la expresión neutra de alguien que había oído historias similares cientos de veces antes. Pero lo que sucedió a continuación reveló una verdad oculta sobre la psicología de Sebastián que ni él mismo había reconocido. Una por una, la señora Mendoza le presentó candidatas que parecían perfectas sobre el papel, modelos internacionales acostumbradas a los contratos millonarios, actrices de renombre que entendían la diferencia entre actuación y realidad, socialités que habían crecido en el mundo de los matrimonios de conveniencia. Cada perfil era impecable. Cada mujer era exactamente lo que había pedido, y sin embargo, Sebastián las rechazaba todas. La transformación que estaba ocurriendo en su proceso de decisión era fascinante de observar. Su mente consciente decía que quería frialdad y profesionalismo, pero algo más profundo dentro de él reconocía patrones familiares que activaban todas sus alarmas internas. En cada sonrisa calculada, en cada respuesta demasiado perfecta, en cada mirada que evaluaba su patrimonio antes que su persona, Sebastián veía el reflejo de Isabel y todas las mujeres que lo habían traicionado antes. Era como si su instinto de supervivencia emocional hubiera desarrollado un radar capaz de detectar la ambición disfrazada de amor a kilómetros de distancia. Por más que intentara convencerse de que solo necesitaba una transacción comercial, su corazón herido se rebelaba contra la idea de exponerse nuevamente al mismo tipo de personas que habían causado su trauma original. La ironía era brutal. Había buscado protegerse eligiendo un matrimonio sin amor, pero no podía soportar la idea de casarse con alguien que le recordara por qué había dejado de creer en el amor en primer lugar. La señora Mendoza comenzó a notar el patrón de rechazos y decidió cambiar su estrategia. Tenía décadas de experiencia leyendo a sus clientes y sabía que Sebastián no era realmente el hombre frío que pretendía ser. Había algo en él que buscaba autenticidad, aunque él mismo no fuera consciente de esa necesidad. Fue entonces cuando decidió mostrarle un perfil que técnicamente no encajaba con sus criterios originales, pero que intuía podría generar una reacción diferente. Valentina Morales apareció en 1900, la vida de Sebastián, como una anomalía en su mundo perfectamente ordenado. A los 24 años, esta joven representaba todo lo opuesto a las mujeres que había conocido en su círculo social. No tenía el glamour de las modelos, ni la sofisticación de las actrices, ni la astucia calculada de las socialités. Era simplemente una chica que trabajaba en una pequeña librería del centro de la ciudad, con las manos manchadas de tinta y los ojos llenos de una preocupación genuina que no tenía nada que ver con el dinero. Su historia era tan diferente que inicialmente Sebastián pensó que había algún error en el archivo.
Valentina vivía en un pequeño apartamento con su madre, doña Carmen, quien había estado luchando contra una enfermedad que requería una cirugía costosa que estaba completamente fuera del alcance económico de la familia. El trabajo en la librería apenas cubría los gastos básicos y la desesperación había llevado a Valentina a considerar opciones que jamás habría imaginado en mindores circunstancias normales. Lo que más impactó a Sebastián no fue su historia de necesidad económica, sino la razón detrás de su decisión. Valentina no había buscado la agencia matrimonial por ambición personal o deseo de ascender socialmente. Su motivación era completamente altruista: salvar la vida de su madre. Era una pureza de intención que Sebastián no había encontrado en ninguna de las otras candidatas, y que despertó algo en él que había estado dormido durante años. La revelación más sorprendente llegó cuando la señora Mendoza mencionó casi de pasada que Valentina nunca había tenido una relación seria. No se trataba solo de inexperiencia romántica, sino de una inocencia genuina que había sido preservada por las circunstancias de su vida. Mientras otras mujeres de su edad habían navegado por el mundo de las relaciones modernas, Valentina había estado completamente dedicada al cuidado de su madre y al trabajo, viviendo en una burbuja de responsabilidad que la había mantenido alejada de las complejidades del amor y la traición. La decisión de conocer a Valentina reveló algo fundamental sobre la naturaleza humana que pocas personas entienden realmente. Mientras todas las otras candidatas habían presentado motivaciones que giraban en torno al beneficio personal, el ascenso social o la búsqueda de una vida más cómoda, Valentina representaba algo completamente diferente: el amor incondicional hacia otra persona. Su motivación no era obtener algo para sí misma, sino salvar la vida de su madre. Y esa diferencia sutil pero profunda cambió por completo la dinámica de la situación. Esta revelación sobre sus verdaderas intenciones generó un impacto inesperado en Sebastián. Por primera vez en años, se encontró frente a alguien cuyas acciones estaban impulsadas por el amor genuino en lugar de la ambición personal. Era como descubrir una especie en extinción en un mundo donde había asumido que ya no existía. La pureza de su motivación despertó algo en él que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. El encuentro se programó en un pequeño café llamado Luna de Miel, un lugar discreto pero cálido que la señora Mendoza había elegido estratégicamente para este tipo de primeras citas. Sebastián llegó con la mentalidad empresarial que había perfeccionado a lo largo de los años, esperando otra reunión de negocios disfrazada de encuentro social. Había desarrollado un protocolo mental para estas situaciones: evaluar rápidamente a la persona, establecer términos claros y mantener la conversación en un nivel completamente profesional. Pero la transformación que experimentó cuando vio a Valentina entrar al café fue algo que ningún manual de negocios podría haber preparado. En lugar de la mujer sofisticada y calculadora que esperaba, vio a una joven que obviamente había hecho su mejor esfuerzo para verse presentable, pero cuya nerviosidad era tan evidente que resultaba casi conmovedora. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, probablemente el mejor que tenía, y sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba su mesa entre las demás. Lo que más impactó a Sebastián no fue su apariencia física, sino la autenticidad completa de sus emociones. Valentina no estaba actuando, no estaba interpretando un papel diseñado para impresionar o manipular. Estaba genuinamente nerviosa, obviamente fuera de su elemento, y claramente luchando con sentimientos encontrados sobre la situación en la que se había metido por amor a su madre. Los bastidores de este encuentro revelan una verdad oculta sobre cómo funciona la atracción humana a un nivel mucho más profundo que lo superficial.
Sebastián había estado expuesto durante años a mujeres que habían perfeccionado el arte de la seducción calculada, que sabían exactamente qué decir y cómo comportarse para conseguir lo que querían. Pero la vulnerabilidad genuina de Valentina activó una parte completamente diferente de su psicología masculina, una parte que había estado reprimida por años de desconfianza. Cuando finalmente se sentaron frente a frente, la conversación tomó un rumbo que ninguno de los dos había anticipado. Sebastián había preparado un discurso sobre términos contractuales y expectativas mutuas, pero se encontró preguntándole sobre su madre, sobre su trabajo en la librería, sobre cómo había llegado a considerar una opción tan drástica como un matrimonio de conveniencia. Sus preguntas surgían de una curiosidad genuina que lo sorprendió a él mismo. Valentina, por su parte, respondía con una honestidad brutal, que era refrescante y aterradora a la vez. Admitió que no tenía experiencia en este tipo de situaciones, que había pasado noches enteras sin dormir pensando si estaba tomando la decisión correcta, y que lo único que la había motivado a dar este paso era la desesperación de ver a su madre sufriendo sin poder hacer nada para ayudarla. Lo que sucedió durante esa conversación desafió completamente las expectativas que Sebastián había construido sobre el encuentro. En algún momento de la charla, mientras observaba cómo Valentina luchaba por encontrar las palabras correctas para explicar su situación, sintió la necesidad de hacerle una pregunta que lo sorprendió a él mismo. ¿Está realmente segura de que quiere hacer esto? La pregunta no venía de su mente empresarial, sino de una parte más humana que había estado reprimida durante años. La respuesta de Valentina fue como un golpe directo a todas las defensas que había construido. Con una honestidad que rayaba en lo brutal, le confesó que nunca había tenido novio, que su única experiencia con las relaciones había sido observar a las parejas que visitaban la librería donde trabajaba y que la idea de casarse con un desconocido la aterrorizaba tanto como la posibilidad de perder a su madre. Era una vulnerabilidad tan completa y tan auténtica que Sebastián se quedó momentáneamente sin palabras. Esta revelación generó un impacto profundo en la psicología de Maison Sentucio. Sebastián estaba acostumbrado a mujeres que manejaban las relaciones como un juego estratégico, que habían perfeccionado sus técnicas de seducción y manipulación a lo largo de múltiples experiencias románticas. Pero Valentina representaba algo completamente diferente. Una página en blanco en el mundo de las relaciones, alguien que no había sido moldeada por las decepciones y traiciones que él había experimentado. La transformación que comenzó a ocurrir en su mentalidad era sutil, pero profunda. Por primera vez en años, se encontró frente a alguien que no tenía una agenda oculta, que no estaba calculando cada palabra para conseguir el máximo beneficio. La honestidad de Valentina era tan completa que resultaba desarmante, como si hubiera encontrado a la única persona en el mundo que no sabía cómo mentir efectivamente. Los bastidores de esta conversación revelan algo fundamental sobre cómo funciona la atracción cuando se elimina todo el artificio. Sebastián había estado expuesto durante 30 años a personas que sabían exactamente cómo presentarse para conseguir lo que querían, pero Valentina simplemente era quien era, sin filtros, sin máscaras, sin estrategias. Era una autenticidad tan rara en su mundo que casi le parecía extraterrestre. Cuando llegó el momento de discutir los términos del acuerdo, Sebastián se encontró en una posición extraña. Había planeado ser frío y directo, establecer reglas claras que protegieran su corazón y mantuvieran todo en un nivel puramente profesional. Pero la inocencia de Valentina hacía que cada condición que establecía sonara más cruel de lo que había anticipado. El contrato que diseñaron esa tarde era un documento que reflejaba perfectamente las intenciones de Sebastián. $2 millones por un año de matrimonio legal,
habitaciones completamente separadas, apariciones públicas coordinadas cuando fuera necesario, y una cláusula específica que prohibía cualquier tipo de involucramiento emocional. Era un acuerdo que habría funcionado perfectamente con cualquiera de las otras candidatas que había rechazado. Pero mientras Valentina leía cada punto del contrato con la concentración de alguien que nunca había visto un documento legal tan complejo, Sebastián comenzó a cuestionarse si realmente esto era lo que quería. La manera en que ella hacía preguntas inocentes sobre términos que para él eran obvios, su preocupación genuina por cumplir con cada expectativa y su gratitud sincera por una oportunidad que otros habrían visto como una transacción fría, todo esto creaba una disonancia cognitiva en su mente. La decisión de firmar el contrato se sintió diferente de cualquier acuerdo comercial que hubiera cerrado antes. Normalmente, Sebastián experimentaba una satisfacción fría cuando conseguía exactamente lo que quería en sus términos, pero esta vez había algo que se sentía incompleto, como si hubiera ganado una batalla, pero estuviera perdiendo algo más importante en el proceso. La ceremonia en el registro civil de San Miguel fue un evento que ninguno de los dos olvidaría jamás, aunque por razones completamente diferentes. Sebastián había organizado todo con la eficiencia empresarial que caracterizaba sus decisiones importantes. Testigos pagados, documentación perfecta y un cronograma ajustado que convertiría el matrimonio en una transacción de 30 minutos. Era exactamente el tipo de boda que había planeado, sin complicaciones, sin emociones, sin expectativas románticas. Pero lo que no había anticipado era el impacto emocional que tendría ver a Valentina durante la ceremonia. Mientras el funcionario leía las palabras tradicionales sobre el matrimonio, Sebastián observaba cómo lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de su nueva esposa. No eran lágrimas de felicidad como las que había visto en bodas reales, sino lágrimas de duelo por los sueños que estaba enterrando en ese momento. La revelación más profunda de ese día no vino de las palabras del oficial, sino de la comprensión súbita de lo que este matrimonio representaba para cada uno de ellos. Para Sebastián era una solución práctica a un problema legal, una forma de proteger su patrimonio sin arriesgar su corazón. Pero para Valentina era la muerte de todas las fantasías románticas que había construido desde niña, el sacrificio de sus sueños de amor verdadero en el altar de la necesidad económica. Los bastidores de esa ceremonia revelan una verdad oculta sobre cómo las circunstancias pueden forzar a las personas a traicionar sus propios valores más profundos. Valentina había crecido leyendo novelas románticas en la librería durante sus descansos, soñando con el día en que se casaría por amor con alguien que la elegiría por quien era, no por lo que necesitaba. Este matrimonio contractual era la antítesis completa de todo lo que había imaginado para su vida. La transformación que experimentó Sebastián al ver el dolor de Valentina fue sutil pero significativa. Por primera vez en años se encontró preocupándose genuinamente por los sentimientos de otra persona, queriendo consolarla, pero sin saber cómo hacerlo, sin romper las reglas que él mismo había establecido. Era una contradicción emocional que lo dejaba incómodo y confundido. Después de la ceremonia, el viaje hacia Villa Esperanza se sintió como un tránsito entre dos mundos completamente diferentes. Valentina había vivido toda su vida en apartamentos pequeños y modestos, donde cada metro cuadrado tenía que ser utilizado con eficiencia máxima. La idea de mudarse a una mansión era tan abstracta para ella como la idea de viajar a otro planeta. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, la reacción de Valentina fue algo que Sebastián recordaría para siempre. Se quedó parada frente a la entrada principal durante varios minutos,
simplemente observando la estructura arquitectónica, como si tratara de procesar que este sería realmente su hogar durante el próximo año. La magnitud de su nueva realidad era tan abrumadora que parecía haberse quedado momentáneamente sin palabras. La casa que Sebastián consideraba normal para su estilo de vida se reveló como un palacio desde la perspectiva de Valentina. Cada habitación era más grande que el apartamento completo donde había vivido con su madre. Cada baño tenía más lujos de los que había visto en revistas, y cada detalle arquitectónico hablaba de un nivel de riqueza que estaba completamente fuera de su comprensión previa. Su habitación, cuidadosamente separada de la de Sebastián, según los términos del contrato, era en sí misma una revelación sobre las diferencias entre sus mundos. El vestidor era más grande que la sala de estar de su antigua casa. La cama podría haber alojado cómodamente a 4 personas, y el baño privado tenía una bañera de mármol que parecía más una pequeña piscina que un elemento funcional. La manera en que se movía por la casa durante esos primeros días era reveladora. Caminaba con cuidado, como si temiera romper algo. Tocaba las superficies con reverencia y constantemente preguntaba si estaba permitido usar ciertos elementos. Era una humildad genuina que contrastaba dramáticamente con la actitud de apropiación que Sebastián había visto en otras mujeres en situaciones similares. Los primeros días en Villa Esperanza revelaron una verdad oculta que ninguno de los dos había anticipado completamente. Vivir bajo el mismo techo, con alguien de un mundo completamente diferente, era mucho más complejo de lo que cualquier contrato podría haber previsto. Sebastián había asumido que mantener la distancia emocional sería simple, pero la presencia constante de Valentina en su espacio personal creaba una tensión que no había experimentado antes. La transformación en la dinámica de la casa era palpable. Sebastián había vivido durante años en un ambiente de soledad controlada, donde cada elemento de su rutina estaba perfectamente calibrado para mantener su paz mental. Pero ahora había otra persona moviéndose por los pasillos, otra presencia en el comedor durante las comidas silenciosas, otra vida compartiendo su espacio íntimo, de una manera que lo hacía sentir constantemente consciente de su propia frialdad. La manera en que Sebastián manejaba esta nueva realidad reveló mucho sobre su mecanismo de defensa emocional. Se volvió aún más distante y formal de lo que había sido durante su primer encuentro, tratando a Valentina con la cortesía fría que reservaba para empleados o socios comerciales. Era como si hubiera activado un protocolo automático para mantener la mayor distancia posible sin violar técnicamente los términos de su acuerdo. Pero los bastidores de esta frialdad mostraban una lucha interna que Sebastián no estaba dispuesto a reconocer. Cada vez que veía a Valentina moviéndose cuidadosamente por la casa, tocando apenas las superficies como si fuera una invitada temporal, algo dentro de él se tensaba. No era irritación exactamente, sino una incomodidad más profunda que no sabía cómo procesar o resolver. Valentina, por su parte, experimentaba esta nueva vida como un constante recordatorio de que no pertenecía a ese mundo. Se sentía como una intrusa en su propia casa matrimonial, siempre consciente de que su presencia era tolerada, pero no realmente bienvenida. La frialdad de Sebastián la hacía cuestionar constantemente si estaba haciendo algo mal, si había violado alguna regla no escrita de su acuerdo. La situación alcanzó un punto de inflexión cuando don Roberto, el jardinero de 68 años que había trabajado en la propiedad durante más de 2 décadas, se enfermó gravemente durante una de las primeras semanas de la estadía de Valentina. Era una gripe severa que había evolucionado hacia algo más serio, y el hombre se había negado a faltar al trabajo a pesar de estar visiblemente mal.
Lo que sucedió a continuación reveló una diferencia fundamental en la mentalidad de Sebastián y Valentina hacia las relaciones humanas. Mientras Sebastián había notado que don Roberto se veía mal, pero había asumido que el hombre se encargaría de su propia salud como un adulto responsable, Valentina vio a una persona que estaba sufriendo y necesitaba ayuda inmediata. Sin pedirle permiso a nadie, sin considerar si era apropiado según los términos de su contrato, Valentina simplemente actuó según sus instintos de compasión. Preparó sopa casera, llevó medicamentos de su propio dinero y pasó horas sentada junto a don Roberto, asegurándose de que estuviera cómodo y bien hidratado. Era el tipo de cuidado maternal que surge naturalmente de algunas personas cuando ven sufrimiento, sin cálculos ni expectativas de reconocimiento. El impacto de este acto aparentemente simple fue profundo, especialmente para Sebastián, quien observaba desde la distancia sin entender completamente lo que estaba presenciando. Durante años había estado rodeado de personas que actuaban estratégicamente, que calculaban cada gesto para obtener el máximo beneficio. Pero aquí estaba Valentina, gastando su propio tiempo y recursos limitados para cuidar a alguien que técnicamente no era su responsabilidad. La curiosidad que había estado creciendo en Sebastián finalmente lo llevó a hacerle una pregunta que revelaría una diferencia fundamental en sus filosofías de vida. Durante una de las tardes en que Valentina regresaba de cuidar a don Roberto, él no pudo contener más su perplejidad y le preguntó directamente: ¿por qué ayudas a alguien que ni siquiera conoces bien? Era una pregunta que surgía de años de experiencias donde cada acto de aparente bondad había tenido una motivación oculta. La respuesta de Valentina fue tan simple y profunda que se quedó grabada en la mente de Sebastián como una revelación sobre una forma completamente diferente de ver el mundo. Porque cuando duele, todos somos iguales, le dijo con la naturalidad de alguien que había vivido esa verdad en lugar de simplemente conocerla intelectualmente. No era una frase ensayada ni una respuesta diseñada para impresionar, sino la expresión auténtica de una filosofía de vida que había desarrollado a través de sus propias experiencias de dolor y necesidad. Esta transformación en el entendimiento de Sebastián sobre las motivaciones humanas comenzó a crear fisuras en la coraza emocional que había construido durante años. La idea de que alguien pudiera actuar desde la compasión pura, sin cálculos estratégicos ni expectativas de reciprocidad, era tan ajena a su experiencia, que inicialmente la había interpretado como ingenuidad. Pero la consistencia de las acciones de Valentina comenzaba a sugerir algo mucho más profundo. Una fortaleza moral que venía de haber experimentado el sufrimiento sin permitir que lo convirtiera en cinismo. Los bastidores de esta revelación mostraron una verdad oculta sobre cómo las experiencias traumáticas pueden llevar a las personas por caminos completamente opuestos. Mientras Sebastián había respondido al dolor construyendo muros protectores, Valentina había desarrollado una empatía más profunda hacia el sufrimiento ajeno. Era como si hubieran tomado el mismo material emocional y construido arquitecturas completamente diferentes para sus almas. La evolución de su relación tomó un giro inesperado durante una de las cenas silenciosas que habían caracterizado sus primeras semanas juntos. Sebastián había establecido una rutina de comidas formales donde intercambiaban cortesías mínimas mientras mantenían la distancia emocional que su contrato implícitamente requería. Pero esa noche particular, algo en la atmósfera era diferente. Tal vez la relajación que venía de haber ayudado a don Roberto a recuperarse completamente. Valentina, que normalmente se mantenía callada durante estas comidas por respeto a la preferencia de silencio de Sebastián,
Comenzó a contarle una anécdota sobre algo que había pasado en la librería antes de conocerlo. Era la historia de un cliente mayor que había venido buscando un libro específico para impresionar a una mujer de la que se había enamorado a los 70 años, pero que había confundido completamente el título y la terminado comprando un manual de jardinería creyendo que era una novela romántica. La manera en que Valentina contaba la historia, con imitaciones perfectas de la confusión del señor y descripciones divertidas de sus intentos por encontrar el romanticismo en técnicas de compostaje, era tan genuinamente encantadora que algo inesperado sucedió. Sebastián sonrió. No fue una sonrisa cortés o calculada, sino una reacción espontánea de diversión genuina que lo sorprendió a él mismo tanto como a Valentina. El impacto de esa sonrisa fue profundo para ambos, pero por razones diferentes. Para Valentina fue la primera señal de que tal vez existía una versión más humana de Sebastián debajo de toda esa frialdad profesional. Para él fue la realización aterradora de que algo estaba cambiando en su cuidadosamente controlado equilibrio emocional. Esa primera sonrisa marcó el comienzo de una transformación, sutil pero constante en la dinámica entre Sebastián y Valentina, y pronto se vieron enfrentados a su primera prueba pública como pareja casada. La invitación a la gala benéfica anual en el Hotel Emperador llegó con la formalidad típica de los eventos de alta sociedad, pero representaba algo mucho más significativo para ambos. La primera vez que tendrían que actuar como esposos enamorados frente a las personas que conocían la historia personal de Sebastián. La ansiedad que experimentó Valentina al saber de este evento reveló una verdad oculta sobre las diferencias de clase que ningún contrato matrimonial podía borrar mágicamente. Mientras Sebastián veía la gala como una obligación social más, Valentina la percibía como un examen público donde cada gesto, cada palabra, cada movimiento sería evaluado por personas expertas en detectar a quienes no pertenecían a su círculo. Los bastidores de la preparación para este evento mostraron una vulnerabilidad en Valentina que Sebastián no había visto antes. Durante días, ella había estado investigando en Internet sobre protocolo social, practicando discretamente cómo sostener una copa de champán y memorizando nombres de personajes importantes que podrían estar presentes. Era una dedicación tan completa a cumplir con las expectativas que Sebastián se sintió extrañamente conmovido por sus esfuerzos. La decisión de conseguirle un vestido apropiado para la ocasión llevó a Sebastián a una experiencia que no había anticipado. En lugar de simplemente enviarla con una estilista como había hecho con otras mujeres en el pasado, se encontró personalmente involucrado en la selección, queriendo asegurarse de que ella se sintiera cómoda y confiada. Era una preocupación que surgía de un lugar que él no estaba dispuesto a examinar muy profundamente. El impacto de ver a Valentina descender por las escaleras de mármol de Villa Esperanza esa noche fue algo que Sebastián recordaría como uno de esos momentos que cambian imperceptiblemente pero permanentemente la percepción de una persona. El vestido azul océano que habían elegido no solo realzaba su belleza natural, sino que parecía haber desbloqueado una confianza en ella que había estado dormida bajo años de preocupaciones económicas y responsabilidades familiares. La transformación no era solo física, aunque el contraste con la chica nerviosa del café era impresionante. Había algo en la manera en que se movía, en cómo había logrado combinar la elegancia del vestido con su autenticidad natural, que creaba una presencia magnética que Sebastián no había visto venir. No era la belleza calculada y artificial de las mujeres de su círculo social, sino algo mucho más poderoso, la belleza de alguien que se había permitido brillar sin perder su esencia. La reacción de Sebastián fue tan inmediata y genuina que lo tomó completamente desprevenido. Durante años
había entrenado su mente para evaluar a las mujeres de manera estratégica, enfocándose en sus posibles motivaciones ocultas en lugar de en su atractivo. Pero ver a Valentina en ese momento activó algo mucho más primitivo y honesto, una atracción pura que no tenía nada que ver con cálculos o defensas. La revelación más profunda de ese momento no fue solo que Valentina era hermosa, sino que la transformación era mutua. Mientras ella había ganado confianza con la elegancia del vestido, él había perdido parte de su control emocional al verla. Era como si ambos hubieran cruzado simultáneamente umbrales invisibles hacia versiones de sí mismos que no sabían que existían. La entrada al Hotel Emperador esa noche marcó el comienzo de una actuación que se convertiría en algo mucho más real de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Sebastián había preparado mentalmente un guión para sus interacciones públicas, pero la presencia de Valentina a su lado, radiante y nerviosa a la vez, hacía que cada gesto planeado se sintiera extrañamente auténtico. Era como si la línea entre la performance y la realidad se estuviera difuminando sin que pudieran controlarlo. Los bastidores de esa noche revelaron una verdad oculta sobre cómo las emociones genuinas pueden infiltrarse en las situaciones más artificiales. Cuando Sebastián puso su mano en la parte baja de la espalda de Valentina para guiarla a través del salón, el gesto había sido diseñado para parecer protector y romántico ante los ojos de los observadores, pero la calidez que sintió al tocarla y la manera en que ella se relajó naturalmente bajo su guía crearon una intimidad que no estaba en contrato. La transformación que experimentaron durante las primeras horas de la gala fue fascinante de observar. Valentina, que había llegado con tanta ansiedad sobre su capacidad para encajar en ese mundo, comenzó a brillar de una manera que atraía naturalmente a las personas. Su falta de artificio, su interés genuino en las conversaciones y su habilidad para hacer preguntas inteligentes, sin pretensiones, la convirtieron en el centro de atención de una manera que las mujeres más experimentadas en eventos sociales envidiaban secretamente. Sebastián, por su parte, se encontró experimentando una versión de sí mismo que había olvidado que existía. Presentar a Valentina como su esposa no se sentía como mentir, sino como revelar una posibilidad que no sabía que deseaba. La manera en que ella se aferraba ligeramente a su brazo cuando se sentía insegura, cómo buscaba su mirada para confirmación en momentos de duda, y cómo sonreía genuinamente cuando él hacía comentarios divertidos, creaba una dinámica que se sentía sorprendentemente natural. El impacto más profundo vino cuando se dieron cuenta de que no estaban actuando tanto como descubriendo versiones de sí mismos que solo podían existir en relación el uno con el otro. Los gestos tiernos que habían planeado como parte de su actuación comenzaron a surgir espontáneamente, sin cálculo ni intención estratégica. La noche alcanzó un punto de inflexión cuando la música cambió a un vals lento y las parejas comenzaron a dirigirse hacia la terraza exterior para bailar bajo las estrellas. Sebastián había previsto este momento como otra oportunidad para mostrar públicamente su supuesta felicidad matrimonial, pero cuando tomó a Valentina en sus brazos para bailar, algo completamente inesperado sucedió. La intimidad del baile, la manera en que sus cuerpos se movían en sincronía sin esfuerzo consciente, y la forma en que ella lo miraba mientras se balanceaban lentamente, crearon una burbuja de realidad que parecía existir separada del mundo exterior. Era como si hubieran entrado en un espacio donde las reglas de su contrato no aplicaban, donde solo existían como dos personas conectándose a un nivel que trascendía sus acuerdos legales. El momento llegó gradualmente, construyéndose con cada paso del vals, con cada respiración compartida, con cada segundo de contacto visual ininterrumpido.
Sebastián se encontró acercándose a Valentina sin decisión consciente, atraído por un magnetismo que operaba por debajo del nivel de su mente racional. Ella no se alejó, sino que pareció inclinar su rostro hacia él con una naturalidad que sugería que este momento había estado esperándolos desde su primer encuentro. El viaje de regreso a Villa Esperanza esa noche se sintió cargado de una tensión emocional que ninguno de los dos sabía cómo procesar. El casi beso en la terraza había creado una grieta en la fachada profesional de su relación, y el silencio que los acompañaba ahora era completamente diferente al silencio incómodo de sus primeras semanas juntos. Era el silencio de dos personas que habían visto algo en los ojos del otro que no sabían cómo interpretar o si tenían derecho a sentir. La transformación que había ocurrido durante la gala los había dejado a ambos en un territorio emocional inexplorado. Sebastián luchaba con la realización de que sus sentimientos hacia Valentina estaban evolucionando más rápido de lo que su mente racional podía controlar, mientras que Valentina se enfrentaba a emociones que nunca había experimentado antes y que no tenía marco de referencia para entender completamente. Fue esa noche, en la quietud de la mansión, cuando ocurrió una de las conversaciones más reveladoras de su relación. Sebastián había notado que Valentina parecía pensativa y algo melancólica después del evento, y su preocupación genuina por su bienestar lo llevó a preguntarle qué estaba sintiendo. Lo que no esperaba era la confesión que cambiaría para siempre su percepción de ella. Con una vulnerabilidad que era casi dolorosa de presenciar, Valentina le confesó que nunca había besado a nadie. No era solo inexperiencia romántica, sino una pureza completa en un mundo donde él había asumido que tales cosas ya no existían. La manera en que se lo dijo, con vergüenza, pero también con una honestidad brutal, reveló una verdad oculta sobre su carácter que tocó algo profundo en el alma de Sebastián. El impacto de esta revelación fue multifacético. Por un lado, explicaba la intensidad de la conexión que había sentido durante su casi beso, la razón por la cual había parecido tan genuina y sin artificio. Pero por otro lado, le hacía darse cuenta de la responsabilidad que tenía con los sentimientos de ella, la importancia de no jugar con emociones que eran completamente auténticas. Los bastidores de esta confesión mostraron una transformación fundamental en la mentalidad de Sebastián. Durante años había estado rodeado de personas expertas en manipulación emocional, personas que habían convertido las relaciones en juegos estratégicos donde la vulnerabilidad era una debilidad a explotar. Pero aquí estaba Valentina, ofreciéndole su vulnerabilidad como un regalo, sin expectativas ni cálculos ocultos. La invitación de Valentina para acompañarla a visitar a su madre en el hospital llegó pocos días después de esta confesión, y Sebastián aceptó por razones que no estaba completamente dispuesto a examinar. Técnicamente, no era necesario que la acompañara según los términos de su contrato, pero algo dentro de él quería entender mejor la fuente de la pureza y bondad que había visto en ella. El viaje al hospital reveló otra dimensión de la realidad de Valentina que Sebastián nunca había experimentado personalmente. Ver a doña Carmen, débil, pero con ojos llenos de amor cuando vio a su hija, le mostró un tipo de conexión humana que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. La manera en que Valentina cuidaba a su madre, con una ternura que venía de años de práctica y amor incondicional, despertó en Sebastián memorias de su propia infancia que había enterrado bajo capas de dolor y desilusión. Recordó cómo había sido amado una vez, antes de que las traiciones y las pérdidas lo convirtieran en la versión endurecida de sí mismo que era ahora. La visita al hospital había creado una intimidad emocional entre Sebastián y Valentina que hizo inevitable una conversación que él había estado evitando durante meses.
Esa noche, de regreso en 1900, Villa Esperanza, algo en la manera en que ella lo había mirado mientras observaba la relación con su madre, había creado un espacio seguro donde las verdades más dolorosas podían finalmente salir a la luz. La decisión de Sebastián de contarle sobre Isabel no fue planeada ni estratégica, sino que surgió de una necesidad profunda de que alguien entendiera por qué había construido tantas murallas alrededor de su corazón. Durante años había mantenido esa historia enterrada, pero la pureza genuina que había visto en Valentina le daba la confianza de que tal vez existía alguien en el mundo que podía escuchar su dolor sin juzgarlo o usarlo en su contra. La revelación de cómo Isabel había construido meticulosamente una relación de 3 años, mientras planeaba secretamente con su mejor amigo la manera de acceder a su fortuna, fue una de las historias más dolorosas que Sebastián había verbalizado jamás. No era solo la traición romántica lo que lo había destruido, sino el descubrimiento de que las 2 personas en las que más confiaba en el mundo habían estado conspirando contra él desde el principio. Los bastidores de esta confesión mostraron una vulnerabilidad en Sebastián que Valentina nunca había visto antes. La manera en que su voz se quebraba ligeramente al describir el momento en que había descubierto los mensajes entre Isabel y su supuesto mejor amigo, cómo habían calculado cada gesto de afecto para mantenerlo emocionalmente invertido, mientras drenaban lentamente sus recursos y confianza, reveló la profundidad del trauma que había estado cargando solo durante años. La transformación en la comprensión de Valentina sobre el comportamiento de Sebastián fue inmediata y profunda. Todos los momentos de frialdad, toda la distancia emocional, todas las barreras que había percibido sin entender su origen, de repente tenían un contexto que los hacía no solo comprensibles, sino profundamente humanos. No estaba viendo a un hombre naturalmente cruel, sino a alguien que había sido herido tan profundamente que había perdido la capacidad de confiar en las motivaciones de otros. El impacto de escuchar esta historia fue multifacético para Valentina. Por un lado, le explicaba por qué había sido elegida para este matrimonio de conveniencia, por qué su falta de experiencia y su motivación puramente altruista habían sido vistas como cualidades valiosas. Pero por otro lado, le mostraba la magnitud del dolor que Sebastián había estado cargando y la valentía que había requerido para siquiera considerar la posibilidad de dejar entrar a otra persona en su vida. La respuesta de Valentina a esta revelación fue algo que Sebastián recordaría como uno de los momentos más sanadores de su vida adulta. En lugar de mostrar lástima o horror por lo que había experimentado, ella simplemente le dijo con la sabiduría de alguien que había visto tanto amor verdadero como necesidad desesperada. El dinero no puede comprar la lealtad del corazón, pero tampoco todos la buscan por dinero. Algunos de nosotros buscamos amor verdadero porque sabemos lo que se siente vivir sin él. Estas palabras llegaron al alma de Sebastián con una fuerza que lo sorprendió completamente. Era la primera vez en años que alguien reconocía su dolor sin minimizarlo, pero también le ofrecía esperanza sin trivializar sus miedos. Valentina no estaba tratando de convencerlo de que todas las personas eran buenas, sino mostrándole que la existencia de personas malas no negaba la posibilidad de encontrar personas genuinas. La conversación que siguió reveló una verdad oculta sobre cómo el dolor compartido puede crear conexiones más profundas que años de experiencias superficiales. Valentina le contó sobre las noches en que había llorado viendo a su madre sufrir, sintiéndose completamente impotente para ayudar a la persona que más amaba en el mundo. Sebastián le habló sobre la soledad que había experimentado al darse cuenta de que no tenía a nadie en quien confiar realmente después de la traición.
Las semanas que siguieron a esas confesiones mutuas marcaron una transformación gradual, pero profunda, en la dinámica de Villa Esperanza. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia, con horarios separados y vidas paralelas, se convirtió lentamente en algo que ninguno de los dos había anticipado. Una compañía genuina que ambos comenzaron a valorar más de lo que estaban dispuestos a admitir. Los desayunos, que antes habían sido encuentros silenciosos e incómodos, donde cada uno leía su periódico o revisaba su teléfono para evitar conversaciones, se transformaron en las partes más esperadas del día para ambos. Sebastián se encontraba bajando cada mañana un poco más temprano de lo necesario, inventando excusas para prolongar estos momentos compartidos. Valentina, por su parte, había comenzado a preparar café de una manera especial que había aprendido en la librería, no porque fuera parte de sus obligaciones, sino porque había notado cómo él disfrutaba esos pequeños gestos de cuidado. La evolución de sus conversaciones durante estas mañanas reveló una verdad oculta sobre la compatibilidad que existía entre ellos más allá de las circunstancias que los habían unido. Sebastián descubrió que Valentina tenía una perspectiva sobre la vida que desafiaba sus propias suposiciones cínicas, mientras que ella encontró en él una inteligencia y profundidad emocional que había estado escondida bajo años de defensas construidas. Los bastidores de esta creciente intimidad mostraron cómo ambos comenzaron a buscar excusas para pasar más tiempo juntos. Sebastián empezó a trabajar desde casa más frecuentemente, alegando que necesitaba tranquilidad para proyectos importantes. Valentina encontraba razones para estar en las áreas comunes de la casa cuando sabía que él estaría allí. Era una danza sutil de dos personas que querían estar cerca, pero que aún operaban dentro de los límites de su acuerdo original. El impacto de esta cercanía gradual era evidente en los pequeños cambios en sus rutinas diarias. Sebastián había comenzado a preguntarle sobre sus planes, no por obligación contractual, sino por genuino interés en su bienestar. Valentina había empezado a compartir historias de su día, observaciones sobre la vida, pensamientos que antes había guardado para sí misma por temor a sobrepasar los límites de su relación profesional. La mentalidad de ambos estaba experimentando una transformación que era tanto emocionante como aterradora. Sebastián se encontraba pensando en Valentina durante sus reuniones de negocios, preguntándose qué opinión tendría sobre las decisiones que estaba tomando. Valentina había comenzado a imaginar cómo sería su vida cuando terminara el contrato, y por primera vez la idea le causaba una tristeza que no esperaba sentir, pero justo cuando esta evolución natural parecía estar llevándolos hacia algo genuino y hermoso, el pasado de Sebastián regresó como una tormenta destructiva que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Isabel apareció en Villa Esperanza una tarde, sin invitación y sin aviso previo, con la elegancia calculada y la sonrisa manipuladora que había perfeccionado durante años de práctica. La revelación de cómo Isabel se había enterado del matrimonio de Sebastián y de la proximidad de su herencia mostró una red de conexiones sociales que había estado monitoreando su vida desde las sombras. No había sido casualidad que apareciera justo cuando las cosas parecían estar funcionando para él. Había estado esperando el momento perfecto para hacer su movimiento, cuando él estuviera en una posición vulnerable pero financieramente atractiva. La estrategia de seducción que Isabel desplegó esa tarde fue una masterclass en manipulación emocional que revelaba por qué había sido tan efectiva en el pasado. No llegó con reproches o drama, sino con una vulnerabilidad aparente, disculpas perfectamente ensayadas y la promesa implícita de que había madurado y ahora entendía el valor de lo que había perdido.
La conversación privada entre Isabel y Sebastián esa tarde fue una exhibición magistral de manipulación psicológica que reveló por qué ella había sido tan devastadoramente efectiva en el pasado. No atacó directamente a Valentina, ni hizo acusaciones obvias que pudieran ser fácilmente refutadas. En su lugar, empleó una estrategia mucho más sutil y peligrosa: sembrar dudas usando la misma lógica que Sebastián había desarrollado para protegerse. La genialidad maliciosa de Isabel residía en cómo conectó su estrategia con los propios miedos de Sebastián. Le recordó, con una sonrisa aparentemente inocente, que él mismo había diseñado este matrimonio como una transacción comercial, que había elegido específicamente a alguien que necesitara dinero desesperadamente. ¿No te parece conveniente?, le sugirió con voz dulce, que justo ahora que te estás enamorando, ella se comporte exactamente como la mujer perfecta que siempre has soñado. Los bastidores de esta manipulación mostraron cómo Isabel había estudiado meticulosamente la psicología de Sebastián durante sus años juntos. Sabía que su mayor debilidad no era la vanidad o la codicia, sino su terror a ser engañado nuevamente. No necesitaba inventar mentiras elaboradas. Simplemente tenía que reactivar el mecanismo de desconfianza que él había perfeccionado como sistema de defensa. La transformación en la mentalidad de Sebastián fue gradual, pero devastadora. Cada gesto de cariño que había disfrutado de Valentina comenzó a ser reexaminado bajo una luz diferente. ¿Era genuina su sonrisa durante los desayunos o había estado actuando todo este tiempo? Sus confesiones sobre su inexperiencia habían sido calculadas para despertar su instinto protector. ¿Era posible que alguien tan puro como Valentina realmente existiera, o había sido una ilusión que él había querido creer? El impacto de estas dudas sembradas fue particularmente destructivo porque atacaban la experiencia más hermosa que Sebastián había tenido en años. Isabel había logrado contaminar no solo su percepción presente de Valentina, sino también todos los recuerdos de intimidad genuina que habían compartido. Era como si hubiera vertido veneno en un pozo de agua fresca, haciendo que cada gota se volviera sospechosa. La decisión de Sebastián de retirarse emocionalmente de Valentina fue una reacción automática que reveló cuán profundas eran aún sus heridas originales. A pesar de todo el crecimiento emocional que había experimentado durante las últimas semanas, cuando se sintió amenazado, su mente revertiría inmediatamente a los patrones de autoprotección que había desarrollado después de la traición de Isabel. La frialdad que Sebastián desplegó hacia Valentina en los días siguientes fue más cruel que cualquier cosa que hubiera hecho al comienzo de su matrimonio, precisamente porque ahora ella había experimentado su calidez genuina. Era como si le hubiera mostrado el sol y luego la hubiera sumergido deliberadamente en la oscuridad más fría. La diferencia entre el hombre cariñoso que había emergido durante sus desayunos y conversaciones íntimas y esta versión distante y casi hostil era tan marcada que resultaba emocionalmente devastadora. La confusión de Valentina ante este cambio súbito reveló una verdad oculta sobre cómo la inocencia emocional puede ser tanto una fortaleza como una vulnerabilidad. No tenía las herramientas o la experiencia para interpretar lo que estaba sucediendo. No podía entender cómo alguien que había compartido sus secretos más profundos podía de repente tratarla como una extraña peligrosa. Los bastidores de esta crisis mostraron a una Valentina que se culpaba a sí misma por un cambio que no tenía nada que ver con sus acciones. Repasaba obsesivamente cada conversación reciente, cada gesto, cada palabra, tratando de encontrar el momento exacto en que había arruinado algo que había comenzado a sentirse como magia real. El momento en que todo se destruyó llegó durante una confrontación que ninguno de los dos había buscado, pero que la tensión acumulada había hecho inevitable. Sebastián,
consumido por las dudas que Isabel había plantado tan expertamente, no pudo soportar más la incertidumbre y decidió atacar antes de ser lastimado nuevamente. La crueldad de sus palabras esa noche reveló hasta qué punto el miedo puede transformar a una persona en la versión más cruel de sí misma. «Solo cumples tu contrato, ¿verdad?», le dijo con una frialdad que cortaba más profundo que cualquier insulto directo. «Todo esto ha sido una actuación perfecta. Los desayunos, las sonrisas, las confesiones sobre tu inexperiencia, todo calculado para hacer que me enamore como un idiota». Las palabras salían de su boca como dagas envenenadas, diseñadas para causar el máximo daño posible, porque en su mente distorsionada, lastimar primero era la única forma de protegerse. La reacción de Valentina a esta acusación brutal reveló una verdad oculta sobre la naturaleza del amor verdadero que Sebastián no estaba preparado para reconocer. En lugar de defenderse con ira o devolver el ataque con palabras igualmente crueles, simplemente comenzó a llorar. No eran lágrimas de frustración o rabia, sino el llanto silencioso de alguien cuyo corazón se estaba rompiendo en tiempo real frente a la persona que más amaba en el mundo. Los bastidores de este momento mostraron una diferencia fundamental en cómo el amor real responde versus cómo responde la manipulación. Una persona que hubiera estado actuando habría montado una defensa elaborada. Habría presentado evidencias de su sinceridad, habría luchado por preservar los beneficios de la relación. Pero Valentina no hizo nada de eso. Su silencio no era admisión de culpa, sino la reacción de alguien que amaba tan profundamente que prefería absorber el dolor antes que causárselo a la persona que la estaba lastimando. La transformación que ocurrió en Sebastián al ver su reacción fue tanto inmediata como confusa. Una parte de él esperaba que se defendiera, que mostrara la verdadera naturaleza calculadora que Isabel le había convencido que existía. Pero la vulnerabilidad completa de Valentina, su aparente incapacidad para pelear por sí misma, creó una disonancia cognitiva que no sabía cómo procesar. El impacto de presenciar su dolor genuino debería haberle mostrado inmediatamente que estaba cometiendo un error terrible, pero el veneno de las dudas que Isabel había sembrado era demasiado fuerte. En lugar de reconocer que estaba lastimando a una persona inocente, interpretó su falta de defensa como evidencia de culpabilidad, como si el hecho de que no pudiera negar sus acusaciones probara que eran ciertas. Los días que siguieron a esa confrontación fueron algunos de los más dolorosos que Villa Esperanza había presenciado. Valentina se movía por la casa como un fantasma, cumpliendo mecánicamente con las apariciones públicas que el contrato requería, pero con una tristeza en sus ojos que era imposible de ocultar. Era como si algo fundamental en ella se hubiera roto, no solo su corazón, sino su fe en que el amor verdadero podía ser reconocido y valorado. La decisión de Valentina de terminar el matrimonio después de cumplir el año contractual fue tomada en silencio. Durante una de esas noches interminables en que se quedaba despierta repasando cada momento feliz que habían compartido y preguntándose cómo había interpretado tan mal las señales. Su madre estaba mejor. La cirugía había sido un éxito y ya no tenía una razón práctica para soportar la tortura emocional de vivir con alguien que la veía como una mentirosa calculadora. La manera en que tomó esta decisión reveló la dignidad silenciosa que había caracterizado toda su vida. No hizo amenazas dramáticas ni buscó venganza emocional. Simplemente llegó a la conclusión de que había cumplido con su parte del acuerdo y que era hora de proteger lo que quedaba de su corazón roto antes de que fuera completamente destruido. La verdad tiene una manera peculiar de revelarse justo cuando más la necesitas, y para Sebastián esa revelación llegó de la fuente más inesperada. Don Roberto
El jardinero que Valentina había cuidado con tanto amor durante su enfermedad había estado observando los movimientos de Isabel durante sus visitas a Villa Esperanza con la sabiduría silenciosa de alguien que había pasado décadas siendo invisible para las personas que creían que los empleados no existían. La conversación que cambiaría todo sucedió una tarde cuando don Roberto se acercó a Sebastián con la incomodidad visible de alguien que normalmente no se inmiscuía en los asuntos privados de su empleador. «Señor Sebastián», le dijo con la gravedad de quien había tomado una decisión difícil, «creo que hay algo que debería saber sobre la señora Isabel. La vi en su estudio durante su última visita, revisando documentos cuando usted no estaba. Pensé que tenía permiso, pero su comportamiento era extraño. El impacto de esta revelación fue como un rayo que iluminó súbitamente un paisaje que había estado en sombras. Todo el comportamiento de Isabel, su timing perfecto, su conocimiento sobre los detalles de su herencia, su aparición estratégica justo cuando su relación con Valentina estaba floreciendo, de repente adquirió un contexto completamente diferente. No había sido casualidad ni nostalgia romántica, sino otra manipulación calculada con la misma frialdad que había caracterizado su primera traición. Los bastidores de esta revelación mostraron una transformación completa en la mentalidad de Sebastián. Durante semanas había estado torturándose con dudas sobre la autenticidad de Valentina, analizando cada gesto y cada palabra en busca de evidencias de engaño, mientras la verdadera manipuladora había estado operando exactamente bajo sus narices. La ironía era tan brutal que resultaba casi cómica, si no fuera por el daño devastador que había causado. La realización de que había sido manipulado nuevamente por la misma persona que lo había destruido años atrás fue acompañada por una comprensión aún más dolorosa. Había traicionado a la única persona genuina que había conocido en años. Valentina no había sido la mentirosa en esta ecuación. Él había sido el ciego que no pudo distinguir entre el amor verdadero y la manipulación sofisticada. La urgencia que sintió para encontrar a Valentina y explicarle todo fue tan intensa que abandonó inmediatamente todo lo que estaba haciendo. La corrió por toda Villa Esperanza hasta que la encontró en el jardín donde ella había cuidado a don Roberto, sentada en el mismo banco donde había pasado horas leyéndole durante su convalecencia. Estaba llorando con la misma tristeza silenciosa que había mostrado durante toda esa semana terrible. Pero ahora él podía ver esas lágrimas por lo que realmente eran. El dolor de alguien que había amado genuinamente y había sido acusada de mentir sobre los sentimientos más puros de su vida. La conversación que siguió fue una de las más importantes en la vida de ambos. Sebastián no trató de justificar su comportamiento ni de minimizar el daño que había causado. Simplemente se arrodilló frente a ella y le dijo las palabras que había tardado demasiado en reconocer. «Perdóname, sí creo en tu amor. Fui un idiota cegado por mi propio miedo y herí a la persona más genuina que he conocido en mi vida». La respuesta de Valentina a esta disculpa reveló la profundidad de su carácter de una manera que partía el corazón. No expresó ira por todo el dolor que había sufrido, no le reclamó por haber dudado de ella, no aprovechó la oportunidad para hacerlo sufrir como él la había hecho sufrir a ella. Simplemente lo miró con ojos llenos de lágrimas y le dijo, «Sabía que algo había cambiado, pero no entendía qué había hecho mal». Ese primer beso verdadero se convirtió en el catalizador para algo que ninguno de los dos había experimentado jamás. La vulnerabilidad completa y mutua que solo puede existir cuando dos personas se permiten ser vistas exactamente como son, sin máscaras, sin defensas, sin miedo al juicio. Las palabras que siguieron a ese momento de intimidad fueron tan transformadoras como el beso mismo,
porque finalmente pudieron expresar en voz alta lo que sus corazones habían estado susurrando durante meses. «Te amo más que a mi propia vida», le confesó Sebastián con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. No eran palabras ensayadas ni estratégicamente elegidas, sino la expresión cruda de una verdad que había estado luchando por negar. «Tú has sanado mi corazón roto de maneras que no sabía que eran posibles. Me devolviste la capacidad de confiar, de sentir, de creer que el amor verdadero realmente existe». La respuesta de Valentina reveló una verdad oculta que había estado guardando desde su primer encuentro en el café Luna de Miel. «Yo siempre te amé», le dijo entre lágrimas que ahora eran de felicidad en lugar de dolor. «Desde ese primer café compartido, cuando me preguntaste si estaba segura de lo que quería hacer. Nadie me había hablado con tanta gentileza antes, y supe que había algo especial en ti, algo que valía la pena proteger, incluso si significaba entregarle mi corazón a alguien que podría romperlo». Los bastidores de esta confesión mutua mostraron una transformación completa en la dinámica de su relación. Ya no estaban operando desde contratos o acuerdos legales, sino desde el reconocimiento de que habían encontrado algo que trascendía cualquier documento que hubieran firmado. Era la diferencia entre una transacción comercial y un compromiso del alma, entre la supervivencia emocional y la verdadera vida. El impacto de estas declaraciones fue inmediato y profundo para ambos. Sebastián finalmente entendió que toda su riqueza, todo su éxito empresarial, toda su sofisticación social no significaba nada comparado con tener a alguien que lo amara genuinamente por quien era en su esencia más profunda. Valentina, por su parte, descubrió que su amor había sido correspondido desde mucho antes de 1900, lo que había imaginado, que no había estado amando en vano a alguien incapaz de sentimientos auténticos. Las semanas que siguieron a esta revelación transformaron Villa Esperanza en algo completamente diferente de lo que había sido durante el año anterior. Ya no era la casa de un millonario solitario con una inquilina temporal, sino el hogar de dos personas que habían elegido conscientemente construir una vida juntos. Cada habitación parecía más cálida, cada comida compartida tenía un sabor diferente, cada momento ordinario se sentía extraordinario porque ahora estaba impregnado de amor reconocido y reciprocado. El cumpleaños número 33 de Sebastián llegó con una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La fecha que había comenzado como una amenaza, como un deadline artificial, impuesto por su padre desde la tumba, ahora se sentía como una celebración genuina. Había cumplido con los términos técnicos de la herencia al estar casado antes de esa fecha, pero más importante aún, había descubierto que el verdadero legado que su padre había querido dejarle no era el dinero, sino la lección de que el amor verdadero valía cualquier riesgo. La revelación más profunda llegó cuando Sebastián se dio cuenta de que los $500 millones que oficialmente heredó ese día se sentían como un detalle secundario en su vida. Durante años había luchado por proteger y aumentar su riqueza material, pero ahora entendía que había pasado por alto el tesoro más valioso que podía poseer, el amor incondicional de alguien que lo conocía completamente y lo elegía cada día. La decisión de renovar sus votos matrimoniales surgió de una conversación espontánea durante una de esas mañanas perfectas en que despertaron entrelazados, conscientes de que su historia había completado un círculo que los había llevado desde la desesperación hasta la plenitud más absoluta. «Quiero casarme contigo de nuevo», le susurró Sebastián mientras acariciaba su cabello, «pero esta vez por las razones correctas, con las palabras correctas, con la intención de amarte para siempre». La transformación entre su primera boda en el registro civil y esta nueva ceremonia fue tan dramática que parecían eventos de vidas completamente diferentes. Mientras la primera había sido un funeral para los sueños románticos de Valentina, esta segunda celebración
era la resurrección de todo lo que habían creído perdido para siempre. No necesitaban una producción elaborada ni invitados que fingieran felicidad. Solo querían un momento sagrado donde pudieran prometer conscientemente lo que sus corazones ya habían decidido. Los bastidores de la preparación para esta renovación de votos revelaron una intimidad y cuidado mutuo que contrastaba completamente con la frialdad empresarial de su primera unión. Sebastián eligió personalmente las flores que sabía que Valentina amaba, mientras que ella escribió sus propios votos en el mismo cuaderno donde había anotado sus preocupaciones sobre su madre durante los días más difíciles de la enfermedad. La ceremonia en sí misma fue una experiencia que ninguno de los dos olvidaría jamás. Celebrada en el mismo jardín donde se habían besado por primera vez, con don Roberto como testigo, y doña Carmen, radiante de felicidad al ver a su hija finalmente viviendo el cuento de hadas que siempre había soñado. Cada palabra pronunciada esa tarde estaba cargada de significado genuino. Las lágrimas que corrieron por las mejillas de ambos durante el intercambio de votos eran completamente diferentes de las lágrimas que Valentina había derramado en su primera boda. Estas eran lágrimas de alegría pura, de gratitud por haber encontrado algo que habían estado buscando sin saber que lo necesitaban, de alivio por haber sobrevivido a todos los obstáculos que casi los separaron para siempre. El impacto emocional de escucharse prometerse amor eterno con palabras que elegían libremente, sin contratos legales ni presiones externas, les mostró la diferencia abismal entre hacer algo por obligación y hacerlo por elección consciente. Era la misma diferencia que existía entre sobrevivir y realmente vivir, entre tener una casa y crear un hogar. Los meses que siguieron a esta renovación de votos trajeron consigo una revelación que completaría su transformación de pareja a familia. Cuando Valentina descubrió que estaba embarazada, el impacto de la noticia fue tan profundo que ambos se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que esto significaba para sus vidas. «Construyamos la familia que ambos perdimos», le dijo Sebastián esa noche, con una voz quebrada por la emoción de saber que tendría la oportunidad de ser padre en circunstancias completamente diferentes de las que él había experimentado como hijo. La promesa que hizo esa noche no era solo a Valentina, sino al bebé que estaba creciendo dentro de ella. Sería el padre que él nunca había tenido, el tipo de hombre que elige el amor sobre el miedo en cada decisión importante. La manera en que Sebastián hablaba sobre su futuro hijo revelaba una transformación completa en su visión de la paternidad y la responsabilidad emocional. No veía al bebé como una extensión de su legado empresarial o como un heredero de su fortuna, sino como una oportunidad de crear el tipo de amor incondicional que él había echado de menos durante su propia infancia. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la noticia del embarazo representó mucho más que la expansión de su familia. Era la evidencia tangible de que el amor verdadero no solo sana heridas del pasado, sino que crea nuevas posibilidades para el futuro que trascienden todo lo que habíamos imaginado posible. El viaje emocional que habían recorrido Sebastián y Valentina, desde aquel primer encuentro en el café Luna de Miel, hasta convertirse en una familia real, reveló una verdad fundamental sobre la naturaleza humana que trasciende todas las barreras socioeconómicas y experiencias pasadas. Su historia demostró que el amor verdadero no se puede comprar, manipular o controlar, pero sí se puede encontrar en los lugares más inesperados y en los momentos que menos anticipamos. La transformación de Sebastián de un millonario herido y cínico a un hombre capaz de amar sin reservas mostró que incluso los corazones más protegidos pueden sanar cuando encuentran la persona correcta.
No fue el dinero lo que lo salvó de su soledad, sino la pureza genuina de alguien que lo amó por quien era en su esencia, no por lo que poseía. Valentina, por su parte, demostró que la inocencia y la bondad no son debilidades sino fortalezas que pueden transformar realidades completas. Los bastidores de su historia final nos enseñan que las heridas más profundas del pasado pueden convertirse en la base para las conexiones más auténticas del futuro. El dolor que ambos habían experimentado en sus formas diferentes no desapareció mágicamente, sino que se transformó en empatía, comprensión y una capacidad amplificada para valorar lo genuino cuando finalmente lo encontraron. El impacto de su historia trasciende el final feliz típico porque muestra el proceso real de sanación emocional, complicado, doloroso, lleno de malentendidos y momentos donde todo parece perdido, pero que finalmente puede llevar a algo más hermoso de lo que cualquiera de los involucrados podría haber imaginado al principio. La revelación más profunda de toda su experiencia es que el amor verdadero no llega como lo muestran las películas, con música de fondo y momentos perfectos desde el primer encuentro. Llega disfrazado de decisiones difíciles, crece a través de conversaciones incómodas, se fortalece navegando crisis juntos y se confirma eligiéndose mutuamente una y otra vez, incluso cuando sería más fácil rendirse. Esta historia de Sebastián y Valentina nos deja con algo más valioso que entretenimiento. Nos recuerda que las transformaciones más profundas suceden cuando nos permitimos ser vulnerables con las personas correctas. Su viaje desde un matrimonio falso hasta una familia real nos enseña que el amor verdadero tiene la capacidad de reescribir historias que parecían condenadas al fracaso. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque algo en esta historia resonó contigo de una manera especial. Tal vez viste reflejadas tus propias experiencias con la desconfianza, o reconociste la esperanza que surge cuando encuentras a alguien que te ve realmente. Hay algo poderoso en compartir estos momentos de conexión a través de las historias que nos tocan el corazón. Me encanta crear este tipo de contenido que va más allá del entretenimiento superficial, historias que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y que nos recuerdan que todos merecemos amor auténtico. Si este formato te gusta, si sientes que estos 20 minutos juntos valieron la pena, suscríbete al canal porque tengo muchas más historias como esta esperándote. Y déjame saber en los comentarios. El amor me encontró cuando menos lo esperaba. Si llegaste hasta el final